Buenas noches a todos y a todas. Es un placer reencontrarnos en otra instancia más de este ciclo de charlas que la lista 106 ha tomado como un ejercicio de esta campaña para tratar temas y poner el acento en los temas que nos parecen fundamentales de conversar y de reflexionar en colectivo. Antes de arrancar esta mesa que tiene que ver con reactivación económica y empleo, uno de los temas fundamentales de la 106 en esta campaña, le vamos a dar la palabra a Patricia Roland, que nos trae un mensaje de Álvaro Villar, que por las razones de público conocimiento no puede estar hoy con nosotros, pero sin embargo, bueno, nos mandó un mensaje. Así que le damos la palabra a Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Yo no integro esta mesa, por eso estoy como de costadito. Pero bueno, Álvaro manda un gran saludo a todos, obviamente. Y bueno, escribió algunas cosas que pretende sean orientadoras de una discusión o de una reflexión. Entonces yo voy a dar lectura solo a esto y después me hago a un lado. No sé, no traje los lentes, se son prestados, así que ver si veo sin lentes. Bueno, se titula Montevideo y el empleo, el acento y lo que importa. El empleo es una de las preocupaciones principales de la gente del departamento de Montevideo, en especial de los jóvenes. Dar respuesta a este problema con políticas oportunas y potentes debería ser prioritario para un gobierno nacional. Pero el empleo debe ser también una preocupación del gobierno departamental. Este debe trabajar en forma coordinada con el gobierno nacional en todas aquellas cosas que beneficien a los montevideanos y montevideanas. El gobierno departamental tiene responsabilidad y debe tener iniciativa. El gobierno departamental debe preocuparse por la reactivación económica, debe preocuparse porque la reactivación económica no deje por el camino a los más perjudicados por la actual crisis, aquellos que ya se encontraban postergados antes de la pandemia y quienes sufrieron más por las consecuencias de la caída en la actividad. No hay recuperación sostenible si esta no crea oportunidades para todos y todas. Durante esta emergencia sanitaria, el gobierno de Montevideo ha tendido su mano para ayudar a los más perjudicados y debe seguir haciéndolo. Postergó el vencimiento de tributos, dio facilidades de pagos y lanzó el programa de empleo para tareas temporales que a partir de septiembre ocupará a 1000 personas en tareas de limpieza y preservación de espacios públicos. Dentro de las medidas para la reactivación de Montevideo, debemos prestar especial atención a la situación que hoy atraviesan los sectores de actividades que han sido más afectados por la pandemia: restaurantes, hoteles, salones de fiestas y muy especialmente la actividad artístico-cultural, tan relevante para la calidad de vida de la gente, para el alma de la ciudad y para el sustento de los y las artistas que la están pasando tan mal. En este sentido, la Intendencia ya viene recorriendo parte de este camino con su plan de apoyo financiero para artistas que lanzó a fines de abril y que tendremos que potenciar con recursos y con creatividad. El gobierno departamental deberá tener un rol activo en la reactivación y generación de empleo, tanto directa como indirectamente. Sabemos de la importancia de la inversión pública en este sentido, por eso vemos con preocupación el ajuste fiscal que contiene el proyecto de presupuesto de gobierno. Pero la sólida situación financiera de la Intendencia, reflejo de las buenas administraciones de los gobiernos del FA, nos va a permitir ser activos en materia de inversión. Además de las grandes obras, de los grandes proyectos, estamos convencidos de la importancia de las pequeñas inversiones. Estas que dan respuesta a problemas concretos y localizados de cada barrio y que generan oportunidades de empleo concretas. Así, nuestra propuesta de 2.500 cuadras de veredas para una ciudad más amigable y segura es una inversión de $9 millones por año que genera empleo por 350.000 jornales directos en 5 años. O nuestra propuesta de aprovechar la inversión gigantesca ya realizada en saneamiento: 15.000 viviendas se encuentran sin saneamiento en barrios donde el saneamiento ya existe. Estamos proponiendo invertir $4,5 millones por año durante 5 años para conectar el saneamiento a 55.000 vecinos y vecinas, que genere empleo directo para 180.000 jornales en el periodo. Son propuestas nuevas para viejos problemas. Estas propuestas exigen otra actitud, buscar soluciones por otro lado. Requieren recursos, claro que sí, pero también creatividad. Hasta ahora, arreglar las veredas y conectarse al saneamiento es responsabilidad y obligación de cada vecino, de cada vecina. Pero el tiempo pasa y no podemos caminar seguros por la vereda y las aguas servidas siguen corriendo en zonas donde las obras de saneamiento se terminaron hace años. Proponemos entonces que la Intendencia tome el tema, dedique los recursos e involucre a los vecinos y vecinas en la solución. Podemos fortalecer los vínculos y alianzas con otras organizaciones públicas y privadas, con las ONGs y con los clubes de barrio para apoyar a las micro y pequeñas empresas y para facilitar la capacitación laboral. La Intendencia de Montevideo tiene herramientas para hacerlo a través de su unidad MIPES o de los centros de desarrollo local. Podemos combinar innovación y empleo a nivel local, impulsando y premiando ideas innovadoras para soluciones o problemas concretos en los barrios, también para tener un Montevideo limpio y saludable.
Requiere una intendencia organizada, más transversalmente, con mayor cercanía y nueva actitud. Es apostar fuerte a la descentralización, estar más cerca de la gente, de los municipios. Para ello tenemos nuevos paradigmas, como las oportunidades que nos da la economía circular. Impulsar la reducción del uso de materiales que se reciclen y se reutilicen. Busquemos nuevas formas de producir y consumir que sean ambientalmente sostenibles. Esto nos permitirá involucrar a gente creativa, solucionando problemas concretos y generando oportunidades de empleo. Será incontestable un Estado ausente, un Estado débil, así como sería injusto un Estado cobrador de impuestos para servicios que no brinda o que los hace mal. Queremos una Intendencia de Montevideo moderna, eficiente, impulsora del emprendedurismo, especialmente de la juventud, con sus nuevas y potentes iniciativas. Siempre hay cosas para mejorar y para hacer en esa dirección. Con esta concepción, donde micro y macro gestión son dos caras de la misma moneda, es que nos proponemos gobernar y avanzar. Quiero presentar una propuesta que consolide este encuentro Intendencia de Montevideo y Sociedad, dándole un marco institucional jerarquizado, la creación del Consejo Capital de Desarrollo Sostenible. Me adelanto a decir no burocrático ni que sume gastos, sino una estructura flexible que reúna la Intendencia con los principales actores económicos, sociales y culturales para potenciar la capital. Ya la Constitución de la República plantea un Consejo de Economía en su artículo 206 para trabajar en este sentido a nivel nacional. Su funcionamiento es una cuestión de voluntad política de los gobernantes y hoy día una necesidad imperiosa del Estado del siglo XXI. Brevemente, estamos hablando de una institución que sea una instancia de encuentro entre gobierno departamental y sociedad civil para pensar juntos a Montevideo y su desarrollo sostenible e inclusivo. Pretende asociar a la Intendencia con los actores económicos, sociales y culturales para fomentar la colaboración y sinergia del enorme potencial que Montevideo concentra. En el Consejo Capital de Desarrollo Sostenible participarán la Intendencia, los trabajadores organizados, las cámaras empresariales, las universidades, el movimiento cooperativo y ONGs relacionados con los temas de desarrollo. Será honorario, la Intendencia y las entidades participantes facilitarán su funcionamiento. Se reunirá 2 veces al año para analizar la marcha del departamento, proponer medidas para su mejor desarrollo y ayudar a evaluar la gestión. No tendrá carácter vinculante, pero deberá tener autoridad moral y política debido a su compromiso. Montevideo, producto de un histórico desarrollo centralista, representa el 50% del PBI nacional y casi la mitad de la población uruguaya. Tiene los principales centros educativos, científicos, culturales y deportivos y es sede de las principales instituciones políticas y empresas públicas. Es también el destino principal del turismo interno e internacional, una de las principales fuentes de ingreso de divisas y puestos de trabajo. ¿No puede acaso la capital hacer un esfuerzo y dar un salto en calidad para entrar entre las 30 ciudades más limpias del mundo? ¿O construir un tranvía y un metrobús que cambie radicalmente la movilidad? ¿O hacer 2.500 cuadras de veredas? ¿O conectar esas 15.000 familias al saneamiento? ¿O desarrollar un nuevo modelo de gestión pública con el Estado como socio de la iniciativa privada y apoyada en la gente y su capacidad de participación desde los municipios y todas las formas asociativas que la realidad muestra? Creemos que sí, que se puede. La pandemia, a la vez que nos exige nuevas respuestas, nos muestra la potencia acumulada. Tenemos flor de departamento y confiamos mucho en su gente. Pongamos el acento en lo que importa. Muchas gracias, doctor Álvaro Villar. Muchas gracias, Patricia. Aprovechamos también a saludar que nos acompaña aquí en la mesa a Paulita Musú, que es también el suplente de Álvaro Villar, y también a Fernando Amado, que también nos acompaña allí en el salón. Bueno, la verdad que gratifica un montón que en esta situación en la que está Álvaro haya mandado este saludo sobre este tema que nos importa tanto, sobre este tema que venimos pensando como 106 y que es un problema y es una situación que tenemos entre manos, que nos encontramos en cada barrio de Montevideo, es una preocupación constante el tema de la reactivación económica y el empleo. Y qué gratificante que es también que nuestro candidato, tener un candidato que pone tanto el acento en la juventud, sobre todo en este tema. Que bueno, como sabemos, la juventud también es una población que padece muchísimo el desempleo y también las mujeres. Pablo, un saludito antes de continuar, dale. Bueno, buenas noches, un gustazo estar acá. Estamos en estos días tan especiales porque, bueno, pasó lo que pasó con el candidato y lo estamos tratando de cubrir en la mayor cantidad de actividades posible, porque la definición fue no parar nada y seguir, porque bueno, hace un rato estábamos escuchando
un audio que nos mandó, o sea que ya ahora empezó lo que pensábamos, que lo íbamos a tener que estar frenando, ¿no? Creo que ya estamos en ese momento, demasiado rápido. Ya lo conocen a Álvaro, que bueno, no se puede contener demasiado. Con respecto al tema, obviamente que hay gente acá que sabe mucho más. Yo simplemente, a raíz de lo que mandaba Álvaro, creo que hay una cosa que capaz que estamos un poco hasta obsesionados. Hoy lo hablábamos con algunos compañeros en la mañana, para ver un poco el contraste enorme que hay, ¿no?, entre una visión política del país y la otra. Realmente yo creo que todavía no salimos del asombro de lo que nos enteramos en estos días. Entre ayer y hoy se confirmó la sospecha de que el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto enviaba algunos artículos, entre algunas cosas más graves capaz, pero esto para la Intendencia de Montevideo es realmente impactante, ¿no? Con algunos artículos de una ley directamente expulsan a la Intendencia de Montevideo de lo que es la unidad alimentaria de Montevideo, hoy llamada Unidad Alimentaria Metropolitana. Capaz que ahí fue un poco el error. Y bueno, vinculado eso a lo que se va a hablar ahora, que es lo de fondo, la importancia de la inversión pública o la no inversión pública, ¿no? A su vez, hace poco tiempo también nos están confirmando que de un fondo de infraestructura metropolitana que fue creado por el gobierno anterior y el Congreso de Intendentes actual para Montevideo y Canelones, para hacer obra, con la importancia que tiene la obra pública, la obra vial en materia de generación de empleo, reactivación. Bueno, el gobierno nos acaba de decir que está yendo absolutamente en el sentido contrario, está cortando el flujo de fondos para ese fondo, y de los 100 millones de dólares que teníamos previsto, planificado, y algunas licitaciones ya para adjudicar, bueno, todo eso queda detenido, ¿no? Yo creo que no quiero ser aguafiesta, porque seguramente acaban a surgir un montón de ideas y las ideas propiamente de Álvaro, pero realmente vamos a entrar en un escenario muy complicado. Eso es lo que se me ocurre comentar ahora en este saludo que me pidieron, que es más que un saludo, pero bueno, la preocupación la dejo también colocada. Seguramente quienes saben mucho más del tema seguramente también la tienen, y bueno, analizando ese escenario nos van a decir cómo vamos a salir de la situación, cómo vamos a generar empleo y cómo vamos a reactivar la economía del país con la receta que se empieza a aplicar a partir de esta ley de presupuesto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como les decía, para mí la verdad que es un placer de contar con un candidato como Álvaro Villar, que pone el acento en la juventud, que pone el acento en este tema tan importante que lo hemos visto y lo estamos viendo en cada barrio de Montevideo que recorremos, con cada club social y deportivo que nos encontramos, con cada emprendimiento de vecinas y vecinos organizados. Este es un tema recurrente y en el que nosotros queremos poner especial énfasis desde la 106 en también presentar lo que va a ser para nosotros un gobierno de cercanía, el compromiso de todo el equipo de Álvaro Villar de poder tener un gobierno de cercanía para poder conocer las necesidades de primera mano, para poder fortalecer la descentralización y los consejos vecinales, que van a ser herramientas fundamentales en estos años que se vienen por delante, justamente para poder poner el acento en lo que importa, pero de primera mano, ¿verdad? No que las cosas vengan de arriba hacia abajo, sino poderlas construir desde el pie, como decía Citarrosa. Y en esto, bueno, para nosotros es fundamental poner el acento en los emprendimientos culturales y gastronómicos, por ejemplo, algo que nos parece fundamental, y como decía Álvaro en su saludo, de la importancia de la cultura. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de la juventud. Elegimos a Fede Barreto por su experiencia al frente del INJU, así que para nosotros es un honor contar contigo, Fede. Muchísimas gracias, Pato. El honor es verdaderamente mío, créanlo que así lo siento. Quería comenzar, por supuesto, con el agradecimiento por la invitación. También desearle, claro, que pronta recuperación a Álvaro. Ya me estaban diciendo que estaba por aventurarse antes de la fecha de
de reintegro a algunas de las prontas actividades que tienen en agenda, pero bueno, creo que para todos fue una buena noticia verlo ya recuperado y en su casa hace poquitas horas. Ahí me toca conversar un poco, tirar algún punteo sobre el tema de empleo, pero en particular desde una perspectiva generacional. Cuando comentaba lo de no a la baja, sentí que habían pasado 1 millón de años y en realidad cuando hacemos cuentas pasaron tan solo 5 años y vaya si esto fue un quinquenio intenso desde todo punto de vista, en particular en este año que estamos viviendo. Antes de meterme en el tema, quería hacer sí una pequeña referencia a los 80 años del nacimiento de Galeano, y estuve revisando apuntes a ver si tenía como alguna cita que podía hacer referencia al tema, y encontré una que prácticamente no tiene nada que ver, pero me parecía... Pero es de Galeano, no, tiene que ver, sí, por supuesto, y no quería dejarla pasar. Cuenta Galeano que según los antiguos de Sumeria, la primera civilización del mundo, los dioses se dividían entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba eran los que mandaban y los de abajo trabajaban. Los de abajo se hartaron y así comenzó la primera huelga universal. Hubo pánico, los dioses de arriba empezaron a pasar hambre y así fue que decidieron, a partir del barro que bañaba las orillas de los ríos Éufrates y Tigris, allá donde hoy queda Irak, de ese barro crear al hombre y la mujer para que trabajaran para ellos. Así que según Galeano seríamos como una especie de raza de carneros y carneras que nos enfrentamos a los dioses de abajo en esa huelga que estaban llevando adelante. Pensaba un poco con las noticias de hoy que tal vez estos dioses puedan parecer viejos, pero tenemos gente aquí en la vuelta que todavía parece rezarles a ellos. Hoy veíamos, por ejemplo, al coronel retirado Eber Pintos declarar en Búsqueda que a Uruguay le va mal porque le sobran sindicatos. Capaz que a este coronel retirado, que, o casualidad, en otro caso aislado, pertenece a Cabildo Abierto y vaya escalofrío que le sube uno por la espalda, hoy se desempeña como subdirector de empleo, vaya responsabilidad que tiene y vaya la cabecita que tiene. Bueno, tal vez sea estos dioses que hoy le rezan a algunas de las autoridades políticas que tenemos. Para no extenderme mucho más, sí quería meterme en los temas de empleo juvenil. Y lo primero que quería subrayar es la imperiosa necesidad de que a cualquier política laboral se le integre una mirada de generaciones, una perspectiva generacional. A nadie se le ocurre desarrollar políticas educativas sin tener en cuenta las características particulares de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en materia laboral es imprescindible que pensemos en la situación particular de los jóvenes. Y creo que no es sorpresa para nadie, el trabajo, el empleo es uno de los factores de mayor desigualdad desde una perspectiva generacional. La cifra de desempleo entre jóvenes triplica a la del resto de la población, pero también tenemos enormes desafíos en materias de subempleo, informalidad y un tema del que no se habla tanto, pero creo que es también importantísimo, en materia de siniestralidad laboral. Por suerte no tenemos muchos jóvenes que mueren en accidentes laborales, pero sí en proporción tenemos más accidentes laborales entre los jóvenes que en el resto de la población, y vaya si es importante encarar este tema. Otra referencia que quería hacer tiene que ver con lo que muchas veces se le exige a la sociedad entera y en particular a los jóvenes, el tema de la meritocracia. Bueno, esto cada uno tiene que enfrentar al mundo en la medida de sus capacidades y de su esfuerzo. Y uno dirá, bueno, si estas desigualdades entre generaciones responden a la menor capacidad de los jóvenes, de ninguna manera. Hoy en Uruguay tenemos la generación de jóvenes más capacitada y más educada de su historia. Sin embargo, son los que menos posibilidades de empleo o peores posibilidades de empleo enfrentan. Sabemos, por ejemplo, a partir de la encuesta nacional de adolescencia y juventud, que 2/3 de los jóvenes consiguen su primer trabajo a partir de redes de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que en buena medida la trayectoria laboral de los jóvenes está condicionada por el barrio en el que nace, por la familia que integran y por las condiciones de sus pares. Por supuesto que es mucho más fácil conseguir un trabajo de alto nivel si nazco en un barrio pudiente y me conecto con los familiares, con los amigos de mis familiares. Bueno, muchísimo más complicado es acceder a trabajos dignos en la medida que uno nace en los barrios más excluidos y postergados en nuestro país. Sabemos también que la mitad de los jóvenes en nuestro país
su primer empleo fue informal. Esto condiciona en buena medida la trayectoria laboral de estos jóvenes, no solo en su juventud, sino durante toda la vida. Y también sabemos que las crisis económicas pegan particularmente a los jóvenes. Para los mayores de 30, 35 años, por supuesto que perder el trabajo en medio de una crisis económica es verdaderamente complicado. Ahora, lo que sabemos es que los trabajos que más se pierden en crisis económicas son aquellos trabajos que están en manos de jóvenes. Y eso, en este contexto en particular, es de suma trascendencia hincarle el ojo. Lo otro que quería decir es que no cualquier política laboral vale. Es clave tener orientaciones políticas claras a la hora de desarrollar cualquier política pública. En particular, tenemos que trabajar desde una perspectiva de trabajo decente, tal cual como nos marca la OIT, en materia de salario digno, condiciones de trabajo, condiciones laborales dignas, capacidad de sindicalización, libertades laborales. Eso que hoy parece sonar tan lindo todavía es una realidad muy ajena a los jóvenes, particularmente más vulnerables de nuestro país. También es clave pensar en el trabajo como un derecho humano. Hoy vemos a muchos agoreros de la cuarta revolución industrial decir que en el futuro no habrá trabajo para todos y que quienes tengan trabajo solo accederán a ellos a través de su capacidad personal. Bueno, yo creo que esto es una verdadera trampa, una trampa en la que se sigue condenando a los más excluidos a que se manejen como pueden, a que se salven a partir de el autoempleo o en algunos casos de emprendedurismo mal entendido. Creo que es clave que entendamos que el trabajo es un derecho humano y desde ahí promover la política pública, no desde el individualismo, no desde la superación, desde la salvación personal, la meritocracia o la selección natural como tantas veces se nos impone. Otro factor fundamental, apostar a la democratización del conocimiento avanzado, a la generalización de la educación. Sabemos que el trabajo del futuro exigirá que los jóvenes estemos cada vez más calificados. Esto tiene que ser estructurante de toda política laboral. No puede haber política laboral si eso va en contra de las trayectorias educativas de los más jóvenes. También tenemos que apostar a la promoción del asociativismo y el cooperativismo. Mucho se ha hecho, pero todavía en Uruguay el cooperativismo representa tan solo el 2% del PBI, el 2% también de casualidad sea la misma cifra, el 2% de los puestos de trabajo en nuestro país. Es importante seguir promoviendo la economía social, el asociativismo y el cooperativismo. Me había armado como una hora de speech sobre qué transformaciones trajo el Frente Amplio en materia de trabajo y en materia de juventud, pero me la voy a ahorrar. Simplemente destacar las grandes transformaciones que significaron la Ley de Empleo Juvenil, pero en particular en un contexto de políticas laborales que, si bien no estaban dirigidas específicamente para jóvenes, mucho mejoraron las condiciones de vida de la mayoría de los jóvenes en el Uruguay. Por ejemplo, el proceso de formalización que trajo cifras récords a nivel mundial y que, por supuesto, que impactó positivamente entre los jóvenes, la suba de los salarios más sumergidos, los consejos de salarios y la mayor sindicalización entre toda la población, pero en particular entre los jóvenes, la reforma de la salud y la universalización de este derecho, las mejoras en el banco de seguros, que tanto impacta en temas como la siniestralidad juvenil que recién venía hablando, y la expansión del INEFOP y de la educación, por supuesto, en general. Les comenté de la Ley de Empleo Juvenil. También en 2018 se aprobó una ley de promoción para la creación de empleo para mayores de 45, pero también para jóvenes, y muchísimo también se ha hecho en materia de emprendedurismo y de emprendedurismo e innovación. Tenemos, por supuesto, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que tanto ha sido atacada en el último tiempo. Tenemos la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, Uruguay Transforma, EOPP, el portal Uruguay Emprendedor y otros tantos aspectos. Esto lo quiero subrayar en particular porque cuando estuvimos en la campaña electoral el año pasado, veíamos que el Partido Nacional, por ejemplo, proponía la creación de espacios de emprendedurismo en el Instituto Nacional de la Juventud, desconociendo que estas iniciativas ya venían funcionando desde al menos hacía 2 años. Y esto como un déjà vu con muchas de las cosas que escuchamos hoy de la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, que no para de proponer cosas que ya están en funcionamiento. Parece que esto es una pandemia que contagia, que tiene alta tasa de contagio entre los partidos hoy del oficialismo. En particular también quería hacer referencia a
los programas sociales. Por supuesto que podría hablar de el espacio Germina, de la enorme cantidad de programas de apoyo al emprendedurismo, a la innovación que se están desarrollando, pero no quiero olvidarme de la necesidad de poner especial énfasis en la promoción del empleo en los sectores más vulnerables entre los jóvenes. ¿A qué me refiero? Tenemos que trabajar en el egreso del INAU, en el egreso de los jóvenes del INISA, desde una perspectiva laboral. Podemos tener muchísimos programas sociales sobresalientes, transferencias monetarias de máxima calidad. Ahora, si no generamos oportunidades en clave de trabajo decente para los jóvenes que egresan de las instituciones como el INAU, el INISA y en algunos casos programas del Instituto de la Juventud, y que esos programas laborales se conecten con oportunidades de empleo, con soluciones habitacionales y conectado también a sus trayectorias educativas, probablemente estemos generando propuestas que pequen de rengas o pequen de tuertas. También quisiera destacar las buenas políticas que se impulsan desde la Intendencia de Montevideo en materia de empleo y de innovación. Tenemos, por ejemplo, el Espacio Enlace, que es una gran iniciativa que bueno, es uno de los primeros espacios de trabajo colaborativos gratuitos en el Uruguay, el primero, si no me equivoco, el Polo Tecnológico Industrial del Cerro, los CEDEL, el programa de barrido y también, por supuesto, las políticas que en este año se han desarrollado en materia de enfrentar las consecuencias del COVID. Para cerrar, quisiera hacer referencia a los desafíos, cómo encarar los desafíos que tenemos en el presente a partir de todos estos aprendizajes. En primer lugar, apostar a la educación y a la formación permanente. Ya estamos en plena transformación de la cuarta revolución industrial y sabemos que quienes no puedan sostener sus trayectorias educativas y actualizarse permanente en materia de formación profesional van a estar en buena medida condicionadas por las transformaciones de este modelo. Es necesario generar programas en este sentido que apunten a una transición justa entre modelos. Sabemos que el trabajo va a transformarse. Ahora lo que necesitamos es que sea una transición justa y que no siempre paguen los mismos, que no siempre paguen los trabajadores de los sectores más vulnerables. Tenemos que generar políticas de estimulación a la creación de empleo, tenemos también que resistir a las políticas de desregulación, lo vemos por ejemplo con lo que se ha llamado uberización de la economía. Bueno, ¿qué amenazas nos traen modelos como Pedido Ya? ¿Qué amenazas nos traen modelos que permanentemente apuntan a la terciarización y a la creación de empresitas unipersonales que en buena medida afectan la calidad del trabajo entre los más jóvenes? Tenemos que apostar a mayores mujeres en las áreas de ciencia y tecnología, tenemos que reconocer el déficit de cuidado y la transición demográfica como parte de las políticas laborales y por eso es tan importante destacar las políticas de cuidados. Tenemos que apostar a un enfoque social, interseccional de las políticas laborales, contemplando las particularidades de la discapacidad, de la afrodescendencia, el género, entre otras tantas perspectivas. Y también esto tiene que estar conectado con una visión de transformación de la matriz productiva. No se trata tan solo de ajustar las políticas laborales en función de lo que las empresas transnacionales le piden al país, sino que también Uruguay se tiene que dar una discusión sobre a dónde apuntamos como modelo de país y en función de eso tomar las definiciones para orientar la política laboral, educativa y otras tantas. Y por último, apostar también al empleo verde, que en buena medida nos va a permitir conectar muchas de las nuevas sensibilidades de las juventudes en materia de protección del medio ambiente con las transformaciones de los modelos productivos. Para cerrar, arranqué con una frase de Galeano sobre el inicio de los tiempos, sobre la creación de los dioses de arriba y de abajo. Quería cerrar con una reflexión bastante más actual. Decía Galeano en 2007 que el poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden, a ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. Uno de los gerentes generales de la General Electric decía que para competir hay que exprimir limones. Los limones somos nosotras y nosotros los trabajadores, nunca van a ser estos gerentes. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por 2 siglos de luchas obreras en el mundo. La estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores. ¿Serán de aquí a poco un tema para arqueólogos? ¿No más que recuerdos de una especie extinguida? Bueno, yo creo que ante el vendaval de la cuarta revolución industrial
nos tenemos que preguntar si es tan loco pensar en un Uruguay que a través de la democratización de la educación y de la generalización del trabajo decente logre ser ejemplo mundial en el abatimiento a la desigualdad social a través de liderazgo político y un rumbo social que apunte hacia este horizonte. Por ahí va. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fede. La verdad que muy bueno todo lo que planteaste. Podría dar para hablar mucho más. Bueno, vamos a seguir adelante con este panel y ahora le vamos a dar la palabra a Lilian Kechichian. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. Es un gusto acompañar a Álvaro Villar. Cada día me reafirmo más que fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque ha mostrado una calidad humana, pero además un talento, además de la sensibilidad que ya sabíamos que había desarrollado en toda su gestión en el Maciel. Y también me siento muy orgullosa de acompañar a la lista 106. Yo creo que Patricia ha sido una tremenda revelación de mujer política, joven, Fernanda, Fernando, la gallega, Liliana. Creo que tenemos una lista de ediles, que es yo fui edil en el año 90, cuando ganamos por primera vez el gobierno del Frente Amplio, y les puedo asegurar que es una altísima responsabilidad ser edil, y mucho más en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, donde tiene en sus manos un conjunto de posibilidades, de reglamentaciones y de trabajo con cada uno de los barrios de Montevideo muy importante. Y también es un orgullo estar en el conjunto de Fuerza Renovadora y de trabajar con Mario, de tener la pasión política. No sabíamos cómo iba a ser esto, de ser los dos senadores, y realmente está siendo una experiencia muy buena. Nos ha tocado desarrollar la actividad política. Los dos somos militantes de toda la vida en diversos ámbitos. Hoy en el Parlamento Nacional nos tocó ejercer esta función habiendo perdido el gobierno, el Frente Amplio, por lo tanto era un desafío doble, y bueno, les puedo asegurar que no es fácil, es doloroso en algunos casos ver a un parlamento donde han ingresado partidos políticos que defienden la dictadura y que representan lo peor de la derecha de este país, porque la pluralidad política siempre es muy aceptada, pero realmente hemos tenido que escuchar cosas para nosotros muy dolorosas. Y estamos en el medio de una campaña muy fuerte del todos somos iguales. Compañeros, esa campaña se desarrolló y se desplegó en la campaña electoral, vinculado a los temas de la corrupción, el todos somos iguales, y ese fue un discurso y una gota que nos horadó permanentemente en la campaña electoral, y hoy todos somos iguales en los temas tan sensibles, para nosotros tan importantes. Eso quieren hacerle creer a la gente, como es la defensa de los derechos humanos. Y creo que todos nosotros tenemos, en cada rincón donde nos toque actuar, decir que no somos iguales, que nosotros podíamos haber hecho mucho más, pero hicimos cosas que no hizo nunca nadie en 20 o en 25 años de democracia. Y eso, compañeros, lo tenemos que decir fuertemente, porque es una campaña muy dura. Y cuando habló la tierra, como cuando encontramos el primer compañero desaparecido, o cuando entramos a los cuarteles, o como cuando hoy hay militares presos, querríamos mucha más verdad y justicia. Cuando interpretamos la ley de caducidad, cuando se dieron todos los pasos que se dieron, cuando se reparó a los que habían sido víctimas de la dictadura, obvio que podíamos hacer mucho más, pero no quería empezar a hablar de empleo sin este contexto, porque me duele enormemente que estemos en el medio de una campaña muy sucia. Este ejemplo que ponía Pablo es de una grosería que no se ha visto nunca en un
presupuesto nacional, meterse de cabeza, violando la autonomía de Montevideo y siendo absolutamente inconstitucional, como es quererse quedar con la administración de la Unidad Alimentaria de Montevideo, que desde el año 1930, y además todos los gobiernos municipales administran sus mercados agrícolas. Y Montevideo... Pero te dejan la deuda, algo es algo. Bueno, pero te dejan la deuda. Entonces, bueno, tenemos un desafío enorme y lo va a tener Montevideo, compañeros, lo va a tener Montevideo. Ya tenemos algunas señales de que ellos van a desandar lo que nosotros transitamos como política de vínculo con el conjunto del país y de las intendencias, porque ustedes tienen que saber que el gobierno del Frente Amplio no discriminó a ninguna intendencia, que se hicieron inversiones muy importantes en intendencias gobernadas por el Partido Nacional y por el Partido Colorado. Y hoy ya tenemos la decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que hoy pensaba un poco en broma, un poco en serio, pero donde está Alfi siempre hay problemas. En el 2002 nos dejó el país arruinado. Perdón, Vergara, pero estuvo en Peñarol y Peñarol está fundido. Y no, pero de verdad. ¿Cómo será que me quedo callado? ¿Cómo será que te quedas callado? Es decir, todo lo que... Bueno, fue asesor de Antía y tiene el déficit más grande en la historia de cualquier intendencia. El déficit más grande lo tiene la intendencia de Maldonado, asesorado en lo económico por Alfi. Así que Dios nos libre lo que vamos a vivir. Pero la verdad que el quite de apoyo a Montevideo en el apoyo central, que es un derecho que tienen las intendencias, no es una dádiva, es un derecho, pero que nunca se había cumplido y mucho menos en fecha, como lo hizo el Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno. Hoy ya Montevideo y Canelones, o casualidad, van a tener más de 130 millones de dólares menos de posibilidades de inversión. Entonces, esta pregunta que hoy nos hacemos es muy importante. Montevideo va a tener que hacer mucho en las políticas sociales, ya lo hizo en el 2002. Miren, compañeros, yo era directora de turismo en Montevideo en el 2002, y allá está Laura y hay otros compañeros. Si no hubiera existido la Intendencia de Montevideo en ese momento, realmente el Uruguay hubiera explotado, porque era la que sostenía las policlínicas, los merenderos, las ollas populares, en un cuadro que no lo voy a explicar acá porque todos los conocen. Entonces creo que nos vuelve a tocar, y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que el Frente Amplio gane, y va a ganar, pero para que también gane Álvaro Villar, porque me parece un momento súper oportuno para renovar, para poner nuevas caras, para obligarnos a pensar en nuevas cosas, y yo siento que Álvaro nos obliga a pensar en nuevas cosas, y él ha hecho muchas nuevas cosas en los lugares donde le tocó actuar. Entonces, cuando piensan que nosotros hablemos, fuimos ministras de turismo, se piensa en los servicios. Y sí, Montevideo y los servicios tienen una relación increíble. El problema es que apareció la pandemia y nada va a ser igual después de la pandemia en los servicios, ni en el turismo, ni en otros servicios. En algún momento esto va a pasar y por lo tanto vamos a tener que estar preparados. Pero Montevideo es el principal destino turístico del Uruguay, recibe más de 1 millón de personas, y son 900 millones de dólares que ingresan a Montevideo por la actividad turística, sin contar otras actividades. Por ahí está Benjamín, que lo podría explicar muy bien también, otras actividades conexas. Es una actividad económica de primer nivel para el Uruguay, por lo que impacta en el Producto Bruto Interno. Hasta ahora, hasta la pandemia, eran casi 8 puntos del Producto Bruto Interno, y son 118.000 puestos de trabajo hasta antes de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una actividad que ha estado fuertemente impactada por la pandemia, es el turismo, realmente, y creo que les va a costar mucho salir, y mucho más va a tener que hacer Montevideo, porque indudablemente las políticas nacionales que estamos viendo son políticas de no apoyo. Hoy lo que necesita el Uruguay, y Montevideo particularmente, Montevideo tiene la mayor camas hoteleras, los gobiernos crecieron enormemente, con nuestros gobiernos llegaron las cadenas internacionales, Hyatt, Hilton, Sheraton, NH,
que nos posicionaron en el mundo entero. Hubo una diversificación de la gastronomía, hubo una infraestructura cultural que ayudó mucho al turismo, porque no es lo mismo tener una ciudad con la Sala Citarrosa, con el Solís renovado, con el Sodre recuperado, con el Antel Arena, lo digo y lo digo en voz alta, con el Antel Arena que jugó un papel en el poco tiempo que pudo actuar muy importante, generando muchos puestos de trabajo desde el punto de vista de la cultura o desde el punto de vista de los congresos, porque también Uruguay y Montevideo se ha ido posicionando, pero especialmente Montevideo, en el tema congresos. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que hay, Uruguay tenía, digo, porque ya vi que de la página web del Ministerio de Turismo lo acaban de bajar, al plan estratégico que nosotros elaboramos con más de 800 personas recorriendo todo el país, con toda la cadena de valor del turismo, con las agencias, con los hoteleros, con los transportistas, con los guías de viaje, con todos, no existe más, pero ese trabajo tenía 3 ejes que para mí Montevideo los puede adoptar, que tenían que ver con la planificación territorial y la gestión territorial, y ahí Patricia Roland podría hablarnos largamente de lo que Montevideo ha hecho en ese sentido, y con la diversificación de la oferta. Es decir, Montevideo, que históricamente siempre tenía en el verano la temporada baja y vivíamos en un país al que parece que vamos a volver, que lo único que importa es Punta del Este, y nosotros nunca dijimos que Punta del Este no importaba, pero sí que había que diversificar, sí que había que llevar el turismo a todos los rincones del país, sí que había que regionalizar y sí que había que crear nuevos productos. Uno de ellos en el litoral del río Uruguay, el corredor de los pájaros pintados, algo que también en estos días acaban de no renovarle el contrato a ninguno de los técnicos, magíster en turismo, gente preparada, gente formada, que contribuyó a crear una ruta de sabores, a crear turismo náutico, a crear turismo cultural, a explicar que se podía comer el chajá, que se podían comer las naranjas de Salto, el pescado de río, etcétera, etcétera. Cosas nuevas, el chajá, sí, el chajá. Entonces, creo que ahí Uruguay tiene y Montevideo tiene y va a tener un desafío muy grande de diversificar la oferta. Montevideo tiene costa, Montevideo puede tener turismo náutico, Montevideo puede seguir posicionándose como capital de congresos cuando pase todo esto. Sin ninguna duda, Montevideo se había transformado en una locación de primer nivel para toda la audiovisual de América Latina, ni que hablar para el nuestro, les puedo asegurar, se la van a ver muy feas, porque habrás visto, Mario, que eliminan el apoyo al sector audiovisual también en el presupuesto nacional, cuando genera y distribuye miles de puestos de trabajo. Y creo que ahí Montevideo va a tener que tomar sus medidas. El segundo eje estratégico que nosotros teníamos era la educación, la formación en turismo y el emprendedurismo. En el turismo hay muchos pequeños empresarios, hay muchas mujeres, hay muchos jóvenes, y creo que ahí tenemos un desafío muy grande, y por eso nos duele esta falta de apoyo y de asistencia que hoy están teniendo las empresas turísticas, porque todas ellas hoy tienen gente capacitada. Nosotros capacitamos con el INEFOP más de 6.000 personas en un año, en inglés, en portugués, en marketing, en relaciones laborales, en atención al cliente. Y si los perdemos y se nos van a cualquier otra actividad, es una pérdida doble o triple. Y por lo tanto creo que ahí hay mucho para hacer desde Montevideo, en la formación, en la educación en turismo y en el emprendedurismo, y también en crear cosas nuevas. Nosotros creamos toda una red de pueblos turísticos que no les puedo asegurar lo que generaron de trabajo alrededor de ellos, de Conchillas, de Santa Catalina, de Cerro Chato, de la colonia Juele Arévalo en Salto, que era muy emblemática, fue muy emblemática porque era una tierra rescatada a los narcotraficantes, que el Instituto de Colonización se la dio a unas mujeres y que ellas decidieron hacer un emprendimiento turístico. Hay muchas cosas para hacer y Montevideo va a tener un desafío muy grande en hacerlas. Y lo último es la promoción y el marketing. Sí, Montevideo va a tener que trabajar en eso también,
porque sin ninguna duda, por más que hoy aparece que el marketing es un gasto, pero indudablemente todos los que sabemos y vivimos en este mundo sabemos que es una inversión, porque es necesario, puedo tener lo mejor del mundo, pero si no lo conoce nadie, no lo conoce nadie. Por lo tanto, hay que trabajar también en ese sentido. Creo y por eso creo que los barrios turísticos, lo he hablado mucho con Álvaro, yo creo que los municipios de Montevideo tienen cierta debilidad en que, a diferencia de los del interior, mucha gente no tiene esa identidad del barrio porque comparten muchos barrios. Una cosa es decir, yo soy de Quebracho, yo soy de Bella Unión, yo soy de Palmita, yo soy de Dolores. Y otra cosa es decir, soy del municipio A, del municipio B, en donde sin duda el Frente Amplio y el gobierno de Montevideo ha hecho un trabajo muy importante, pero creo que ahí tenemos un enorme trabajo para seguir haciendo, vinculado a la identidad de los barrios, vinculada a la cultura de esos barrios, y creo que ahí se podría generar también mucho trabajo. Todo va a tener que estar acompañado de un nuevo momento en educación de la calidad sanitaria. Sin ninguna duda, Uruguay hace muchos años es un país seguro. Alguna gente de la oposición a nuestro gobierno se reía cuando nosotros decíamos eso. Pero ser un país seguro no es solamente no tener el arrebato que puede suceder acá, en Tokio, en Río o en cualquier parte del mundo. Ser un país seguro es tener agua potable. Ser un país seguro es tener saneamiento. Ser un país seguro es tener guardavidas profesionales. Ser un país seguro es tener una bromatología confiable. En el Uruguay se puede comer prácticamente en cualquier lugar sin tener problemas. Y creo que ahora va a haber que incorporar la educación y la formación en la calidad sanitaria a partir de esta pandemia, porque creo que va a ser algo muy requerido por los futuros turistas. Esto va a empezar sin ninguna duda a reactivarse, yo pienso, el año que viene con el turismo interno. Todavía va a costar mucho que la gente viaje largo. Hoy obviamente hay 3 cosas que precede el turismo que no están, que es la presencialidad, que es la apertura de las fronteras y que es la libre circulación de las personas. Ninguna de las 3 cosas hoy existen, pero suponemos, esperamos y deseamos que aparezca la vacuna, que esto en algún momento pase, y Montevideo va a tener que trabajar y va a tener que estar preparada y va a tener que invertir como invirtieron los gobiernos del Frente Amplio, también en infraestructura cultural, pero también en hacer unas puertas del Polonio que permitieron que turistas de mayor nivel pudieran acercarse a una de las bellezas más grandes que tiene el Uruguay. Recuperamos el Ventorrillo de la Buena Vista en Villa Serrana, que transformó un lugar que estaba deprimido absolutamente a un lugar muy codiciado. Hicimos estaciones náuticas, hicimos centros de bienvenida, transformamos la meseta de Artigas, que servía para que una vez al año la gente fuera a caballo y estuviera ahí, en un centro de interpretación moderno y de primer nivel. Hicimos un centro de interpretación en el frigorífico Anglo. Obviamente el gobierno nacional hizo el puerto de Piriápolis, hizo el puerto de Colonia. Podría hablar horas de lo que hicimos como gobiernos del Frente Amplio. Lo que digo es, Montevideo tiene un rol en los servicios muy importante a jugar, en la creación de empleo. Aquí es una actividad que yo digo, en el mundo de la robótica, creo que va a llegar un poco más tarde. Si bien es cierto que hay todo un mundo de las plataformas que hay que mirarlo, que hay que atenderlo, no podemos negarlo, y que afecta el trabajo de las agencias de viaje, pero tendremos que hacerlas funcionar cumpliendo con las normas de cada uno de los países, que hasta ahora no lo hacen, pero fundamentalmente me parece que tenemos un rol muy, muy importante también en dar una señal de que esta actividad puede ser para todos, así como la dimos en el gobierno nacional, y por primera vez en la historia hubo en este país un sistema nacional de turismo social donde un peón rural o de una doméstica podía ir a los mismos lugares que iba cualquier turista en este país, y les puedo asegurar que es de las cosas más conmovedoras que me tocó definir y acompañar, y iban a los mismos lugares. No eran turismo para pobres, era turismo, y creo que Montevideo puede jugar también un papel ahí como gran
como gran articulador social, el turismo también como un factor de inclusión social, de educación, de cultura, en definitiva de relacionamiento entre la gente, que es lo que realmente también los que hacemos política tenemos, especialmente en una sociedad muy crispada como la que estamos viviendo hoy, se transforma también en una tarea política muy importante. Así que les doy mi saludo, agradezco la invitación y bueno, cuenten con nosotros. Gracias. Vamos a darle la palabra al senador Mario Vergara. La verdad que es un gusto estar con todos ustedes, es un gusto estar también con quienes nos acompañan a través de las redes, es un gusto compartir la mesa con Patricia, con Fede, con Lilian, con Pablo, con Álvaro Villar vestido de Patricia Roland, ¿sí? Y la verdad que es un tema ineludible el de la reactivación económica y el empleo, y es un tema enorme. Por lo tanto, parado en lo que los que me antecedieron en el uso de la palabra dijeron, yo voy a acotar mis comentarios a una partecita de esto, que es el de la reactivación económica. Porque creo que es una preocupación central de todos los ciudadanos y ciudadanas hoy. Creo que el tema del empleo en general está claro que viene de la mano de la efectiva reactivación que pueda dar la economía en todas las áreas. Y es ineludible arrancar diciendo estamos en un mundo de pandemia, estamos en una situación de crisis a partir de la pandemia. Y esto que parece una trivialidad condiciona todo el resto de lo que vayamos a decir, porque hay muchas entrevistas que me han hecho estos días donde me hacen razonamientos. Hay razonamientos que sobre el tema del crecimiento, el empleo, el déficit fiscal, las cuentas públicas, la deuda, y a veces son razonamientos pensados como si no estuviéramos en el medio de una crisis, como si no hubiera una pandemia, o sea, razonándolo como si estuviéramos en tiempos normales. Y nos llevan a esa discusión, ahora con la discusión del presupuesto, nos llevan a una discusión en donde habría que pensar las cosas como si no estuviera pasando lo que está pasando. Entonces, para mí es ineludible enfatizar la idea de que estamos en el medio de una crisis derivada de la pandemia y por lo tanto estamos en un tiempo extraordinario. En un tiempo extraordinario en donde entonces no se pueden razonar las cosas como si fueran tiempos normales. Y a lo extraordinario le quiero agregar otro ingrediente que perturba todavía más el escenario, que es la incertidumbre. Porque podemos estar en un marco complicado, pero si uno tiene claro que esto dura unos meses más y cómo van a recomponerse la actividad económica, la parte social, las relaciones internacionales, bueno, es llevarla un poco más, pero sabemos que la luz está ahí nomás cerquita. Pero eso tampoco es así. No tenemos ni idea a nivel mundial de cuánto va a durar la pandemia, de qué profundidad va a tener, de qué impacto efectivo va a tener en el terreno económico, en el terreno social. Y cuando la pandemia pase, la incertidumbre sigue, porque no sabemos qué queda después de la pandemia. Como decía Lilian en algunas cosas, el mundo no va a ser igual después de la pandemia. No sabemos cómo van a ser los flujos comerciales, no sabemos cómo van a ser los flujos financieros, no sabemos cómo van a ser los flujos turísticos. Por lo tanto, tenemos crisis, pandemia e incertidumbre. Y otro tema más, porque para hacerla complicada, la complicamos del todo. Ni siquiera depende enteramente de lo que hagamos nosotros. Porque quizás en Uruguay las cosas las podamos manejar de una manera, pero ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Brasil? ¿En el resto de América Latina? ¿Qué pasa en el mundo? Está totalmente fuera de nuestro alcance y de un día para el otro las cosas nos impactan. En ese marco hay que entender que no se pueden hacer los razonamientos económicos y financieros como si estuviéramos en tiempos normales. Entonces voy a ir al tema de la reactivación, entendiendo que estamos en el medio de una crisis pandémica. En el medio de una crisis es un incendio. Lo primero que uno hace cuando hay un incendio es apagar el fuego.
no empieza a construir el techo, no empieza a arreglar la azotea cuando estamos en el medio de un incendio. Eso es fundamental entender por dos razones. Primero, porque fija las prioridades y obliga a razonar en términos de tiempos. ¿Qué hay que hacer ahora para ver cómo quedamos después? Y lo otro, para entender quién tiene un rol fundamental en esto de apagar el incendio. La crisis en el terreno sanitario, lo hemos dicho por todos lados, porque nosotros sí somos capaces de reconocer cosas bien hechas de los adversarios políticos. En el terreno sanitario las cosas se han manejado razonablemente. También hemos enfatizado, en oposición a lo que dicen nuestros adversarios, que pareciera ser que la conducción de la pandemia se hizo en el medio de una nube, en donde no había nada previo y en donde por sí solo eso ha puesto al Uruguay con una reputación en el mundo. Digo, no, eso ayudó, pero eso se pudo hacer porque había una construcción de capacidades del Estado, y ahí es donde quiero enfatizar. ¿Quién apaga el incendio? El Estado. El Estado es el que tiene el rol central, porque en el medio de la crisis nadie mira para el mercado. El mercado remarcó precios, el mercado especuló. Miramos para el Estado, las políticas públicas. ¿Cómo se ayuda en el terreno de las políticas sociales, de los seguros de desempleo, de postergar impuestos, de no cortar la luz, de ayudar a quienes más lo necesitan? Y por lo tanto esto se pudo hacer razonablemente porque había un Estado con capacidades, un Estado que se había fortalecido en los gobiernos anteriores, porque un Estado no se crea en el momento en que se necesita de un minuto para el otro. También escuchamos, sobre todo de la ministra, el otro extremo, que todas las fortalezas que tiene el Uruguay en realidad vienen de antes, como si no hubiera habido crisis antes, ¿no? Nosotros no tenemos una visión refundacional, no pensamos que el Uruguay empezó en el 2005. Nosotros recogemos un montón de fortalezas que tenía el Uruguay en muchos terrenos y las reivindicamos como propias como uruguayos. Pero para nosotros es indudable que en los 15 años de gobierno Frente Amplista se potenciaron muchas de esas fortalezas y se crearon más fortalezas. Porque sí, claro, la normativa de seguro de desempleo es obviamente de mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio, pero hubo una reformulación de esas políticas. Y al final hubo una flexibilización en el marco de la pandemia. Por ejemplo, pongo ese ejemplo para mostrar que había fortalezas de largo plazo que se fortalecieron en los gobiernos del Frente Amplio y que fueron bien aprovechadas en el actual gobierno en el marco de la pandemia. Yo siempre pongo el ejemplo de que un acierto del gobierno fue convocar a los científicos para que ayudaran en la pandemia. Y también digo un poco en broma que los científicos no los trae la cigüeña que viene de París. Los científicos se conforman y se consolidan en masas críticas, en comunidades científicas. Por supuesto que la universidad se creó allá lejos, ¿no? Hoy, en un debate con Penades el otro día me recordaba que había cosas, claro, creadas desde 1830. Por supuesto, me tiró el bochín allá al siglo XIX. Está muy bien. Pero bueno, hablando en serio. Está claro que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la universidad se desplegó en todo el territorio como nunca antes lo había hecho, ha tenido el presupuesto más alto de su historia, que ahora va a bajar, y además de eso, se creó la Agencia Nacional de Innovación, se creó la Universidad Tecnológica, se terminó de implementar algo que venía del gobierno de Valle, que era el Instituto Pasteur. O sea, es indudable que la comunidad científica se fortaleció de manera sustancial durante los gobiernos del Frente Amplio. Y bien que este gobierno aprovecha eso, bienvenido, porque para eso está. Entonces, primer punto, y podemos seguir con ejemplos de políticas sociales, de que la poca ayuda, la escasa ayuda que ha hecho el gobierno de manera de ayuda directa a familias en estado de vulnerabilidad, que es de los montos más pequeños que tiene incluso lo que ha gastado el Estado uruguayo hasta ahora, se ha podido hacer de manera focalizada porque las políticas sociales que nosotros desplegamos permitieron identificar casi hogar por hogar
un mapa de la pobreza y la situación social y de vulnerabilidad de las familias uruguayas. Yo siempre cuento, y algunos ya me lo habrán escuchado, que yo tengo un grupo de WhatsApp de compañeros míos de la universidad en Estados Unidos de la década del 90, latinos, que hicimos ese grupo de WhatsApp para hablar en ocasión de los mundiales de fútbol, ¿sí? Bueno, ahora se transformó en un grupo en donde hablamos sobre todo del tema de la pandemia. Y un amigo mexicano ahí decía, pero esto en México sería absolutamente imposible, porque no tenemos ni idea a quién tenemos que ayudar. No tenemos identificada cuáles son las familias que están en indigencia, en pobreza, en vulnerabilidad. Y no es que falten en México, ¿verdad? Podemos tener más ejemplos para reivindicar el hecho de que sí, muy bien, compartimos la estrategia en materia de las cuestiones sanitarias de la pandemia y los resultados son buenos, pero en buena medida se pudieron tomar todas estas medidas de teletrabajo, de teleeducación, de telemedicina, de todo un conjunto de decisiones de ayuda social, etcétera, porque había una construcción institucional de capacidades del Estado que fue el agente central para abordar la pandemia, la crisis. Y eso condiciona la situación para pensar después en la reactivación. Porque lo que tenemos que entender, aún en este marco de incertidumbre, que no sabemos cuán al fondo vamos a caer, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia y sus impactos, es que la reactivación entonces va a tener un punto de partida. Y ese punto de partida puede estar más arriba o más abajo, en función, sí, de estas circunstancias, y ahora agrego lo otro, y también en función de las medidas que se estén tomando o no se estén tomando. En materia económica y social, nosotros insistimos con la idea de que el Estado ha sido tacaño, el Estado uruguayo. No voy a entrar acá en la discusión de si la CEPAL midió 3 pesos más, 3 pesos menos. La cuestión es que uno ve la CEPAL, ve el BID, ve todos los informes internacionales y Uruguay tiene una posición que nos entristece en cuanto al esfuerzo que han hecho los estados en todas partes del mundo para asistir a la gente más vulnerable y para combatir los efectos de la pandemia. No es cuestión de discutir si hay 3 pesos más o 3 pesos menos. Y acá es donde nosotros decimos no gastar hoy y va a implicar gastar más mañana. ¿Por qué? Porque no ayudar a que la gente se sostenga hoy va a hacer deteriorar más la situación. Y eso va a implicar que la recuperación en el empleo sea menor, que más gente caiga en la informalidad, que más gente caiga en la pobreza. Y por lo tanto es aquel punto de partida para la reactivación va a estar más abajo. Y todo va a ser más caro, va a requerir más esfuerzo, incluso en el terreno fiscal, que se supone que es la razón por la cual no gastamos más hoy. La ministra ha dicho hay que poner, lo vuelve a decir ahora, la verdad es increíble, dice cosas que a mí a veces me digo, no puedo creer estar escuchando eso, que diga, acá hay que poner todo lo que hay que poner, pero no lo está haciendo. Así como dice que ahora no va a bajar el salario real de los públicos. A ver, es insólito que diga eso cuando si hay algo asegurado en las pautas salariales para el sector público, así como también lo eran para el sector privado, es que hay rebaja salarial. Y lo discutimos en el lugar que quieran. Pero dice, hay que gastar en la pandemia y lo fiscal se ve en un segundo plano. Lo dijo en el Parlamento. No lo hace. El director de OPP, que hoy mencionaba Lilian, también de manera transparente, cosa que yo le reivindico siempre, dijo, tendríamos que tomar más medidas, pero lo fiscal no lo permite. Son claramente dos posturas diferentes. El presidente avaló esta segunda, ¿verdad? Porque también es él el que dice, cuando me quería regalar un punto del PBI, que no se pueden tomar más medidas por la cuestión fiscal. Y no es así. Porque la fortaleza financiera del Estado permite tomar más medidas, que no es tirar manteca al techo, que no es derrochar, porque ayudar a la gente que más lo necesita no es derrochar, sino ayudar a sostener una situación para que no se deteriore más. Es hasta conveniente desde el punto de vista fiscal. Entonces, ahí la reactivación va a depender de lo que hagamos también con estas medidas. Si tratamos de asegurarle cierto ingreso básico a las familias más vulnerables, vamos a procurar
que el empleo se recupere un poquito más rápido, que tanta gente no caiga en la informalidad o no caiga en la pobreza. Y eso va a permitir una reactivación más rápida y en mejores condiciones. Pero agreguemos ahora las otras políticas, la que hablaba recién hoy, el tema de las políticas salariales. Es indiscutible que las pautas salariales en el sector privado indican e implican rebaja salarial. Y es indiscutible que las pautas en el sector público ahora también implican rebaja salarial. Y atrás de la rebaja salarial, por cómo se ajustan las pasividades, vienen las rebajas de jubilaciones y pensiones. O sea que acá está cayendo todo el marco de ingresos de las familias uruguayas. Si a eso le sumamos los recortes del gasto público y el que no se está ayudando lo suficiente a las familias más vulnerables, tenemos un panorama en donde los ingresos de los uruguayos y uruguayas caen, la demanda interna entonces sufre, el consumo de los uruguayos se erosiona porque se erosiona su capacidad de gastar, y por lo tanto hay actividades que van a verse más dificultadas en reactivarse, porque buena parte del empleo se genera no con el gran capital, se genera en las micro, pequeñas y medianas empresas, se genera en el comercio y en los servicios. Y buena parte, la inmensa mayoría de comercios y servicios depende del mercado interno. Y si el mercado interno se erosiona, no vamos a tener una dinámica de reactivación con la misma potencia. Entonces también la reactivación queda condicionada, no solo en que no se toman medidas de más ayuda hoy, sino también en las políticas salariales y presupuestales que recortan los ingresos de las familias uruguayas. Otra más que afecta la reactivación, la política presupuestal, el gasto que se congela o se cae en muchos aspectos. Y ya ni siquiera es entrar en el presupuesto, en la cantidad de inconsistencias que tiene, ¿no? A todo el mundo se nos pide que ajustemos el cinturón, caen los salarios públicos, caen los salarios privados, suben los salarios de los directores de las empresas públicas, con el argumento de que entonces ahí sí van a venir los mejores. Yo me pregunto, ¿ya los designaron? Entonces no son los mejores. O van a votar esto, entonces los que están hoy salen y vienen los mejores. No se entiende. Pero bueno, cierro ese paréntesis de chiveo, ¿verdad? Aunque es una realidad, para volver al tema de que hay un recorte en cuestión, o un congelamiento y demás, en cuestiones que son generadoras de empleo. La obra pública, las PPP o un montón de otras políticas que van a ver vivienda. Ya este año, por ejemplo, ya no se hizo el llamado a cooperativas en el marco de vivienda y no se va a hacer. Entonces son todas cosas que generaban empleo y reactivación, y esas cosas van a quedar congeladas por la política presupuestal. El gobierno ha dicho de manera explícita que siente que es el sector privado y el gran capital el que nos saca del pozo. Nosotros reivindicamos el rol del sector privado, claro que sí. Es más, durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, el sector privado estuvo floreciente en general, con los vaivenes y con las variantes según los sectores, como ocurre en todas partes. Pero de ahí a pensar que solo el sector privado opera en el arranque de la reactivación es no ver la experiencia de todas las crisis que ha tenido el Uruguay, en donde el Estado nuevamente es el que tiene un rol fundamental para empujar la reactivación con la obra pública, con la vivienda y con un montón de políticas que son reactivadoras, que son generadoras de empleo, que son generadoras de ingresos, que ayudan a mover el mercado interno porque tienen un derrame sobre el comercio y los servicios que permiten reactivar la economía. Entonces la reactivación, no podemos hablar de una reactivación. Hay una reactivación que está condicionada en los tiempos y en las dificultades por las políticas que el gobierno está llevando adelante hoy. La de no ayudar lo suficiente a la gente que más necesita, la de recortar salarios y jubilaciones, la de recortar gasto público que tiene un impacto reactivador. Todo ese panorama va a ser que lejos de ayudar a la reactivación económica, estas políticas profundizan la recesión,
profundizan las dificultades, hacen demorar más la reactivación y el punto de partida va a ser mucho más bajo. Todo nos va a terminar costando más, incluso en el terreno fiscal, porque vamos a tener que ayudar más gente en el terreno fiscal después, y porque, otra cosa, lo fiscal no es solo el gasto, también son los ingresos del Estado. Y si uno no reactiva la economía, los ingresos del Estado también sufren. Por lo tanto, son muchos los aspectos que dependen de las políticas del gobierno actual para ver en qué momento realmente hay una reactivación económica, desde qué punto de partida estamos y con qué celeridad y esfuerzo vamos a lograr recomponer una situación que es complicada, que es difícil, que es incierta por todo lo que decíamos hoy. Ahora, si a la incertidumbre y a la complejidad de la situación le agregamos políticas que no hacen más que agregar más problemas, la reactivación va a ser más difícil. Cierro acá el tema reactivación y solo 2 palabras sobre el tema municipal, el rol de Montevideo en este marco, por supuesto, que va a ser paliativo, en todo caso, de estas políticas nacionales que van en la dirección incorrecta. Estamos seguros que las intendencias frente amplistas tienen un enfoque distinto. Queremos que las 6 intendencias que hoy tiene el Frente Amplio vuelvan a ser frente amplistas. Queremos dar batalla en más departamentos porque es lo que el país necesita, porque estas intendencias van a tener y tienen un enfoque diferente, de que es imprescindible el rol de este aparato estatal, en este caso a nivel departamental, para ayudar al empleo y a la reactivación económica. Sin tirar manteca al techo, pero en los momentos de crisis hay que hacer como dice la ministra, y como dice el Fondo Monetario, y como dicen el BID, y como dice la CEPAL, y como dicen las calificadoras, y como dicen los inversores internacionales. El Uruguay tiene espalda financiera y capacidades para abordar hoy la pandemia con más recursos, para hacer las cosas mejor, para que el deterioro sea menor, para que la capacidad de reactivación económica sea más rápida y más potente. Las intendencias frente amplistas, seguramente con las medidas que hablaban Álvaro a través de Patricia y hablaba también Pablo, van a ir en esa dirección, están pensadas en esa dirección. Porque si hay un tranvía y un metrobús, va a ser reactivador. Porque si hay 2.500 veredas, va a ser reactivador. Y tantas propuestas que van a ser reactivadoras. Y que esperemos que después no se las quede el gobierno nacional como la unidad agroalimentaria, cuya inversión fue de la intendencia básicamente, o una buena parte de la inversión fue de la intendencia, la administración históricamente fue de la intendencia, la deuda que queda de esa construcción es de la intendencia. Bueno, pero ahora parece que la gestión de esto va a pasar a nivel nacional en una cuestión, como decía Lilian, que violenta las autonomías departamentales y que aspiramos a hacer de las cosas que vamos a revertir en el trámite parlamentario. Y por último también reafirmar lo que decía Lilian, tenemos realmente la satisfacción, la gratificación de haber elegido un gran candidato para la intendencia, como tenemos también la gratificación de elegir los mejores candidatos y candidatas para la Junta Departamental, para los municipios. Es fundamental entonces el trabajo de todos en esta dirección de acá al 27 de septiembre. Álvaro está mejor, Álvaro está superando el quebranto de salud porque tiene cuero duro. Tiene el cuero duro para soportar y sobrellevar el hostigamiento que desde el gobierno principalmente se le hace por cuestiones inventadas o que tratan de enlazarlo con cosas que no son directamente vinculadas a él. Tiene el cuero duro como para decir, a ver, un momentito, vamos a llamar a la Fiscalía y a preguntar qué denuncias hay contra mí o contra mi gestión. Y la Fiscalía dice, ninguna. Pero tenemos titulares de diarios y informativos por horas hablando de las denuncias que nunca se hicieron, de cosas que se filtran y no se hicieron. Van a hacer anuncios de auditorías que todavía no están terminadas. ¿Qué apuro tienen? Ah, bueno, porque tienen que llegar antes del 27 de septiembre. Solo que no llegan, no están y no hay nada sobre la mesa que realmente cuestione ni la idoneidad moral ni profesional de Álvaro Villar. Y así como tiene el cuero duro para soportar ese hostigamiento, también tiene el cuero duro para sobrellevar y superar este quebranto de salud.
Ahora, yo les quiero proponer lo siguiente, a todos y todas, los que están acá y los que están en las redes. A Álvaro lo tenemos que cuidar. Y la forma de cuidarlo es estar nosotros en cada lado donde debiera estar Álvaro, es estar nosotros en más lugares de donde debiera estar Álvaro, en todo el departamento, militando por la candidatura de Álvaro, que va a ser una contribución sustancial para el triunfo del Frente Amplio en Montevideo. Es tarea nuestra militar para que gane el Frente Amplio en Montevideo, para que Álvaro Villar sea el intendente y para cuidar a Álvaro, porque necesitamos al mejor Álvaro Villar para que sea el intendente de Montevideo en los próximos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, como decía Mario, no gastar hoy es gastar más mañana. Y tenemos muy claro que vamos a agarrar este gobierno nacional, este gobierno departamental en este contexto país, en este contexto internacional, en donde parece que bueno que va a ser políticas contracíclicas, pasó de moda. Lo tenemos muy claro, así que el gobierno departamental va a tener una responsabilidad tremenda en este contexto en donde hay tantas personas en el seguro de desempleo, tantas personas que ya se les terminó el seguro de desempleo y están absolutamente desorientadas porque no encuentran allí al Estado presente, como decía Mario, que es donde debe realmente estar el cuidado, el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, siendo el escudo de los más débiles. Eso no está sucediendo. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes hoy en este diálogo que nos parecía fundamental como 106. Y bueno, antes de cerrar esto, me parece que estaría bueno hacer circular el micrófono si alguien quisiera agregar algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí una mesa de lujo en la noche. Para romper el hielo nomás, buenas noches y muchas gracias a todos, a la mesa en particular. Y no, simplemente, y breve porque creo que la hora así lo demanda, pero simplemente rescatar la preocupación que me parece fundamental en estas circunstancias, cuando hay un incendio que quema la casa, porque eso es la crisis que estamos viviendo, y que no se apaga el fuego como se debe, lo que quiere decir que se consume mucho de lo que esa casa tiene, y para volver a reconstruirla hay que arrancar de muy abajo, y no es simplemente recuperar lo perdido. Ante toda esa preocupación, cuando lo que se necesita es más trabajo, por lo que se ha generado, por el problema, por lo que la crisis genera, los que más dificultades tienen de acceder a ese trabajo son los menos calificados laboralmente. Entonces, cuando se habla de reactivación, siempre se piensa que se necesita gente calificada en la actividad laboral. Lo que necesitamos son trabajos para gente que tiene menos calificación. Entonces, toda política que se pueda estar gestando de recuperación económica tiene que estar pensando en esos sectores. Quienes están más calificados suelen tener más facilidad para acceder y recuperar su puesto de trabajo. Entonces, toda obra que se pueda hacer de la Intendencia, cada actividad que se pueda estar reactivando, tiene que estar pensada en ese sentido. Esa creo que es la preocupación que tenemos que tener como meta quienes puedan tener alguna responsabilidad en este periodo que viene, y no quedarse en aquello de que yo lamentablemente algunas veces lo he escuchado a formación de pico y pala, salario de pico y pala. Alguna vez lo hemos escuchado en este país y eso no nos puede pasar. La preocupación tiene que estar por ahí. Y yo me pregunto si, y en todo caso, o les traslado, con recortes como ya están anunciados, que lo que tiene que ver con lo que el Poder Ejecutivo envía a las intendencias, si estamos en condiciones de ir adelante con todos esos proyectos que están planteados y que creo que podrían dar amparo a gente que está necesitando trabajar y que va a necesitar a trabajar cuando salgamos de este problema. Es eso nada más. Por allá, Carlos. Es un chiste y una pregunta. El chiste es para Lilian. Te olvidaste, Lilian, mencionar que el ALFE, además de asesorar a Antía, además de asesorar a Peñarol, asesoró a Aratiri.
O sea que esa parte también vale la pena decirla. Estaba esperando que la dijera. Lo otro es una pregunta para todos, pero en particular para Mario. Es insólito que sea tan fanáticamente llevado adelante un ajuste fiscal en un momento como el que estamos viviendo, como bien lo decías tú, ¿no? ¿Qué posibilidad le ves o qué posibilidad le ve la mesa a que haya algún espacio de reflexión para que esto no sea tan así, por lo menos? Una respuesta breve. Los logros populares siempre se basaron en la movilización social y política. Y más que nunca, ahora el proceso político y de decisiones que involucran el presupuesto, que además se enlazan con otros procesos como el del desafuero de Manín y demás, que no está despegado del tema presupuestal, la capacidad que podamos tener de incidir en eso va a estar condicionada por la movilización popular, por la forma en que las distintas organizaciones sociales y también el Frente Amplio manifieste, y otros sectores, porque en el tema del desafuero hemos visto declaraciones de sectores del Partido Colorado, de la Juventud Colorada, de la Juventud Blanca. La capacidad de incidencia siempre va a estar determinada por nuestra capacidad de que la sociedad se exprese en las calles, en las redes, en todos los ámbitos, y somos optimistas de que este proceso va a generar una movilización social que nos va a llevar a tratar de incidir, y habrá que ver hasta dónde se llega. Bueno, vamos cerrando entonces esta actividad agradeciéndoles la presencia a todos y todas en la noche de hoy. Nos vamos a